Vamos a dar la palabra a Santiago Urbistondo, economista jefe de FIEL, que hoy está con nosotros para presentar su exposición. La otra exposición va a estar a cargo de Evangelina Pérez Aramburu, presidenta del Consejo de Profesionales en Sociología y socia de nuestro club. Así que, conforme ha sido acordado previamente, arranca Santiago. Como dijo Julio, en este caso las damas primero no aplica, así que, bueno, adelante Santiago, te escuchamos y te vemos atentamente. Podés compartir la publicación que tenés cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. eh, y bueno, repartir una foto mía que es de hace más de 20 años, así que sepan disculpar el desengaño. Pero tengo aquí para compartir una presentación. Yo soy economista y naturalmente los economistas queremos abarcar muchos temas, muchas veces, no porque tengamos la verdad, sino porque alguna contribución puede surgir de ahí, esa es nuestra expectativa. Así que la convocatoria, digamos, sobre el cambio cultural, la cultura y vinculado con las reformas, y específicamente el decreto de necesidad de urgencia de diciembre del año pasado, como primer manifestación del nuevo gobierno, me generó algunas reflexiones específicas sobre el decreto, pero también en un contexto de pensar un poco en lo que podemos denominar la demanda y la oferta política y la posición cultural y hacia dónde esta batalla cultural que aparentemente nos está librando, eh, a mi juicio tiene posibilidades de ser fructífera o no. eh, qué limitaciones tiene. Entonces, simplemente, digamos, como enfoque que yo voy a tomar es pensar en el mercado político como una interacción entre oferta y demanda, la demanda de los ciudadanos, los votantes, según aspiraciones y creencias sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona el Estado, cómo funcionan los mercados, y la representación política que viene a responder con particularidades que muchos sabrán mucho mejor que yo, pero en definitiva hay una interacción entre las políticas y las creencias. La cultura popular en materia económica va moldeando las políticas públicas y las políticas públicas a su vez retroalimentan esa cultura. Y bueno, estamos frente a un cambio drástico de política económica, aún si no lo comparáramos con el gobierno inmediato anterior. Y tomamos más generalmente el pasado, las últimas décadas en Argentina, eh, pero hay metido una intención de que esta reforma esté inserta o sostenida en un cambio cultural de revalorización del mercado, del mérito individual, de la competencia y digamos, en el caso extremo que estamos viendo, de casi de descalificación del Estado. Pero más generalmente tomémoslo como una reducción sustancial del espacio y los méritos o las ventajas de la intervención del Estado en la economía. Esa batalla cultural en parte se ha dado, ya tal vez efímera, no sabemos, pero naturalmente hay, y es creo el mayor sostén que tiene el actual gobierno, es un agotamiento y fastidio, digamos, con el fracaso previo. Eh, pero para las reformas que está planteando hace falta algo más, que ese fastidio o una profundización de la demanda política, digamos, que sostenga un plan de gobierno que es bastante disruptivo, muy disruptivo. Entonces yo voy a, en los pocos minutos, digamos, que tengo, tratar de presentarles mi visión para, ojalá, encontrar algo de lo cual podamos conversar y genere alguna duda o comentario. Entonces, claramente, digamos, ahí en el mundo uno puede pensar en tres sistemas económicos con alta participación del Estado, propiedad, digamos, al extremo, digamos, propiedad estatal y planificación estatal. Algo intermedio donde vive el mundo occidental, nosotros incluidos, con vaivenes
pero siempre hemos estado allí, digamos, de participación del sector privado, propiedad privada moldeada por medio del Estado, con distintas reglamentaciones, regulaciones e intervenciones que inciden en ese funcionamiento. Y en tercer lugar, un Estado gendarme por decir prácticamente nulo. En los últimos 2 años hemos visto esa teoría creciendo en la Argentina con los libertarios, digamos, que enarbolan una sociedad ideal en la que no hay Estado. Esto último no existe en el fondo, no hay experiencia internacional hasta donde yo sé, por lo menos no en los últimos siglos. Pero básicamente, en todo caso, el ir más en una dirección u otra está, como decía, retroalimentado por la cultura, y la cultura en términos económicos de la sociedad, en términos de cómo se perciben distintas fallas de los mecanismos alternativos de organización, ¿sí? Y es lo que llamamos los economistas las fallas del mercado, las fallas del Estado. ¿Sí? El mercado tiene propiedades muy... Los mercados, el funcionamiento libre de los mercados tiene propiedades de asignación de recursos, de eficiencia, a través de la competencia, de introducción, innovación de nuevos productos, reducción de precios, por reducción de costos, etc. Y en un funcionamiento bueno, en un buen funcionamiento del proceso competitivo, nadie puede ni ganar ni perder plata de manera permanente excesiva, porque se autorregula con el motivo de búsqueda de ganancias de agentes económicos descentralizados. O sea que tiene varias propiedades positivas, pero tiene fallas, limitaciones. No se puede resolver todos los problemas con los mercados, ¿sí? Hay muchas situaciones donde la competencia es insuficiente, no por regulaciones, sino que es insuficiente por cuestiones de tamaño de un mercado, de tecnología, que limita acceso a recursos, digamos, que son necesarios, pero que son parciales para distintos competidores. Hay lo que llamamos externalidad, es decir, los agentes económicos no toman en cuenta en sus decisiones efectos que generan sobre terceros, y eso la sociedad digamos, la afecta, y por lo tanto hay un problema en la asignación de recursos a través del mercado cuando pensamos en cuestiones de seguridad o de salud, etc. Hay bienes públicos, es decir, bienes que son consumidos en la misma magnitud por todos los ciudadanos, quieran o no quieran ese bien público. No se puede dar una parte alta a uno y otra baja a otro, es una decisión colectiva, porque todos van, por la naturaleza de estos bienes públicos, la defensa del medio ambiente, la defensa nacional, etc. Los mercados no funcionan en términos de redistribuir riqueza o ingreso que sea muy desigual. Hay problemas de información, hay fallas. Los mercados tienen muchas propiedades muy deseables, rescatables, útiles, pero tienen fallas, tienen limitaciones. Y el Estado, idealmente, es para resolver un problema de lograr el mayor bienestar general, o sea, para servir a la sociedad que lo constituye, pero también tiene fallas. Lo que llamamos en la literatura económica la captura de los agentes, del poder político, digamos, del gobierno, de los agentes de gobierno, porque tienen intereses propios, porque responden a grupos de interés, problemas porque tienen información limitada, cometen errores no solo porque después pasó algo y la decisión resulta ser ex post mala, eso puede pasar a cualquiera, sino porque no tenían la información correcta para tomar decisiones que antes hubiesen sido las correctas, ¿sí? Hay limitaciones que la propia característica de representación democrática impone a contratos o compromisos o determinadas reglas de estabilidad que son deseables, pero que son inviables en un sentido estricto. O sea que hay fallas de los dos lados. Los intervencionistas niegan la falla del Estado, los libertarios niegan la falla del mercado. La visión estándar en economía a la que yo pertenezco, y el 90-95%, no sé, de los economistas creo que pertenecen,
es lo que se estudia en las universidades en general, etcétera, etcétera, es algo, llamémoslo la economía neoclásica, que es ver la complementariedad entre el Estado y los mercados, ver, digamos, cuáles son las fallas de cada uno, reconocerlas y tratar de llegar en esa complementariedad a una organización que sea eficiente, que el Estado ataque efectivamente esas fallas del mercado, lo haga minimizando las fallas del Estado, y en esa combinación lograr algo sostenible, estable, etc. Porque eso tiene muchas ventajas para lograr el desarrollo económico y social de la población. El decreto de necesidad de urgencia incluye una cantidad de reformas enormes. Aunque Milei dice que tiene muchas más para introducir, aquí se introdujeron realmente muchas. Obviamente, cada uno de estos 16 capítulos o títulos que contienen 364 artículos es por sí mismo una reforma importante de cada sector, de cada actividad. Fíjense la cantidad de títulos que hay. Es imposible ni discutirlo en el Congreso, tal vez, de manera fehaciente, mucho menos en 20 minutos repasarlo aquí. Yo lo que voy a hacer es concentrarme en dos de estas decisiones, que son las que generaron mayor impacto, positivo y negativo, en estos meses, en estos primeros meses de aplicación. Uno es, en materia de justicia, digamos, la derogación de lo que está en el capítulo de justicia, que es la eliminación de derogación de la ley de alquileres y el resorte al Código Civil y Comercial para los contratos de alquileres. Y otra que es la desregulación de los precios de la medicina prepaga. Con la ley de alquileres creo que hay bastante consenso que la ley anterior contenía un exceso de intervención, no porque fuera a regular los precios, no es que regulaba los precios, la intervención se daba en términos de qué tipo de contratos habilitaba esa legislación, ¿sí? Entonces imponía, ustedes lo saben, 3 años de plazo mínimo, 1 año de periodo para actualizar según inflación, y con un índice distinto a la inflación, los valores contratados de los alquileres. Bueno, entre otras cosas, ¿sí? Pero para hacerlo bien simple, la derogación de esa ley permite, digamos, que los plazos sean elegidos por las partes, que el mecanismo de indexación sea elegido hasta que sea en dólares los contratos, o cada 3 meses o 6 meses, las partes lo eligen el índice, etc. Eso provocó un aumento de la oferta de alquileres. Los dueños de las propiedades vieron en esa reforma un instrumento por el cual se le reducen los riesgos de quedar atrapados en un contrato indeseado por la evolución posterior de la economía, de la inflación en particular. Desatar la oferta fue el secreto de esta reforma, de esta desregulación, ¿sí? Provocó una caída de precios que no están los datos, digamos, oficiales, creo, pero periodísticamente, digamos, ronda el 30%. Claro, no es en términos reales, en los últimos 3 meses, digamos, a lo que sería abril. Eso crea valor para ambas partes. Esto es para algunos contraintuitivo. Siempre se piensa, o mucha gente piensa, si uno gana, pierde el otro. Si protejo al inquilino, estoy desprotegiendo al propietario, o viceversa, pero en realidad no es así. Hay intervenciones, hay regulaciones que permiten maximizar el valor para ambas partes, ¿sí? Permitir la mejor negociación evita esa retracción de la oferta, el temor a quedar atrapado en algo inconveniente, y eso termina siendo beneficioso para ambas partes. Naturalmente, la caída de precios tiene un componente que tal vez sea muy temporario, porque los precios en la legislación anterior, los precios iniciales, estaban
particularmente altos, previendo que durante un periodo extenso iban a ser deteriorados por la inflación, y eso ya desaparece a la medida que se permite una actualización mucho más rápida. Entonces, no sabemos exactamente, pero naturalmente algo de eso hay con el aumento de la oferta. Y si ustedes, esto es lo que hacemos siempre los economistas, gráfico de oferta y demanda, se ve muy claramente que, digamos, entre precio y cantidades, según cuál es el precio esto es sintético, ¿no es cierto?, de un inmueble tipo, lo que sea, cuanto es más alto el precio, la cantidad demandada es menor, ¿sí? Esa es la demanda con pendiente negativa, y cuanto mayor es el precio, la oferta es mayor. Pero claro, la oferta no solo depende del precio, sino que también depende del riesgo que se impone al oferente, al dueño de cada inmueble. Entonces, al eliminar ese riesgo que existía con la ley anterior, una oferta reprimida, esa liberación de ese riesgo, esa libertad para negociar plazos más cortos, actualizaciones eh, que reaseguren al oferente, esa posibilidad hace que la oferta se expanda, y al expandirse la oferta de inmuebles, el proceso natural que prevé y predice cualquier teoría, digamos, la teoría económica más básica como esta, es que el precio cae, del 23 al 24, el precio cae y las cantidades aumentan. Hay más alquileres, hay más acceso a la vivienda por vía de alquiler en este contexto. Entonces, esa reforma muestra, creo yo, aunque sea temporario o rápido decirlo, pero un efecto positivo. Con la medicina prepaga se elimina el rol de la autoridad de aplicación para fijar los valores o autorizar los valores de las cuotas, revisando costos, estructura de costos, etc. Eso queda eliminado con el decreto. Y esto con el fundamento de que no hay una naturaleza que impida la competencia, y que entonces esos precios no debieron haber estado regulados en primer lugar. La competencia debió haber sido la que determinara el valor de los planes de medicina prepaga. Ahora, cuando se hizo esto, y en este contexto que estamos viviendo, donde lo que se observó está en todos lados, digamos, un aumento de los precios de la medicina prepaga en torno al 150%, cuando la inflación minorista fue del 90%, desde diciembre, incluyendo diciembre del año pasado hasta marzo de este año. Y frente a eso, bueno, protestas, le pega al votante del gobierno, la clase media alta. El gobierno dio marcha atrás, se apoya en un informe de la Comisión de Defensa de la Competencia para adoptar una medida que se llama de tutela anticipada, donde dice hay indicios de que está cartelizado, porque se pusieron de acuerdo y se comunicaron para ver cuáles eran los aumentos en el mes de enero, febrero, etcétera, las empresas de medicina prepaga, un puñado de ellas, y entonces los precios a partir de mayo van a tener que ser solamente, o como máximo, los de diciembre del año pasado, más la inflación, durante un periodo de 6 meses. ¿Cuál es, a mi juicio, digamos, mi juicio sobre esta situación? Efectivamente fue un error de parte de las empresas de medicina prepaga comunicarse, coordinar cuáles aumentos se iban a aplicar entre enero y abril. Ahora, esa comunicación no surge de la nada, es una práctica que es motivada de un periodo previo, donde todo se hacía a través de cámaras negociando con el regulador que autorizaba esos valores, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de una situación prácticamente de asfixia, de desfinanciamiento de la medicina prepaga y de los
prestadores de medicina que reciben de esas instituciones los recursos, ¿no es cierto? Esa práctica, en el contexto que la usa el gobierno, no demuestra la cartelización. La cartelización es un instituto, digamos, la prohibición de una cartelización, de una colusión, que en economía de defensa de la competencia es claramente muy importante, es una de las prácticas más rechazadas por la legislación internacional, pero en cualquier análisis de cartelización lo que se hace es ver en una situación de competencia o de estabilidad conductas de las empresas para limitar la competencia, para a través de la limitación de la competencia poder cobrar precios más altos. Y este no es el caso. No es un acuerdo para eliminar a los competidores. Es un acuerdo para salirse de una asfixia económica con precios que estaban regulados a niveles bajísimos. O sea que hay una marcha y contramarcha, y el argumento de la contramarcha en esa cartelización es, a mi juicio, un argumento interesado, digamos, una excusa, ¿no es cierto? Algo mal usado. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes en este gráfico que tiene los precios en índice base 100 para diciembre del año 2016. Las barras son los precios promedio de la medicina prepaga, tomando 100 como base en diciembre del 2016. Y las líneas son distintos indicadores de precios, el IPC, o sea, el minorista, la inflación minorista, el IPIM, la inflación mayorista, el tipo de cambio oficial, el libre, contado con liqui, los salarios, el índice de variación salarial y los precios de la salud, más globalmente, no solo las prepagas. Entonces, si vemos el último año, claramente, como decíamos antes, aumentó 150% y la inflación fue mucho menor. Y si vemos desde el 2016 para acá, ese 3.982 de la barra de prepagas nos dice que aumentaron casi 4.000% nominalmente, es decir, en pesos, desde, ahí está mal, no es entre diciembre del 23, sino es hasta abril del 24 desde el 2016. Si tomamos entonces 2016 como base, sin embargo, ese aumento nominal contiene una caída real, descontando la inflación. Cualquiera sea estos índices que tomemos, la inflación mayorista, minorista, el tipo de cambio oficial, con todos los precios de la salud, excepto los salarios, el precio de la medicina prepaga subió mucho menos que lo que subieron esos otros indicadores de inflación, llamemos, ¿sí? Aumentos de costos podrían ser una aproximación muy burda en cada caso. De hecho, bueno, los costos de la salud aumentan no solo porque aumentan los precios, sino porque tal vez aumenta la cobertura. Esto no tiene correcciones por calidad, o sea, en el medio yo sé que hay una reducción de la calidad de la cobertura, copagos, etcétera, pero lo que simplemente quiero marcar es que la irrazonabilidad o el aumento desmedido en el último año no viene de la nada, viene de una situación previa en la que al año 2023 el precio de la medicina prepaga, esa barra en el 2023, es mucho más baja que cualquier índice alternativo. O sea que había una reducción real fuerte del valor de la medicina prepaga, y el destapar la olla, digamos, nos llevó a que salten los precios. ¿Cuál es el problema, a mi juicio, de haber incorporado la desregulación de la medicina prepaga en el DNU? Bueno, no es un problema de una idea de largo plazo, de algo que uno cree cómo debería organizarse el mercado, sino que yo no puedo suponer que automáticamente a la desregulación va a haber competencia suficiente, que la competencia suficiente tampoco hubiera evitado esta recomposición de precios. Pero sé que no hay competencia suficiente porque el mercado de salud en particular tiene características particulares donde hay digamos, costos para una persona, para una familia, de migrar de un prestador a otro. Esa migración tiene que hacerse mucho más ágil, aceitada, y resolver problemas de periodo de carencia por la información que tiene cada paciente o familia sobre su propia salud y lo que puede tener un nuevo prestador al cual vaya a migrar. O sea que
una cosa es tener la idea de hacia dónde ir y otra cosa es saltar, saltar sin red allí y sin hacer reformas previas que aseguren ese resultado. Y además, bueno, el hecho de la coyuntura en la que estamos, donde hay un empobrecimiento general, subas de precios muy cuantiosas en servicios públicos, digamos, precios que estaban artificialmente fijados, que se liberan o se vuelven a regular con un criterio digamos, más razonable en términos de reflejar costos, porque eso es lo que debe hacer la regulación, pero que no se puede obviar que hace imposible a muchos, en particular a jubilados que tienen mayor demanda o personas de edad, digamos, de mayor demanda de cobertura médica, mayores costos, pagar una cobertura médica de alta calidad. O sea que en este proceso aquí hubo una marcha y contramarcha porque estuvo mal concebido en términos de pensar que el salto de una situación que era indeseable, mal concebida, a otra que esté mejor concebida, es un salto que se puede dar instantáneamente, ¿sí? Y en el contexto en el que se aplica, donde no hay capacidad realmente de afrontar en conjunto todos esos cambios de manera tan abrupta. ¿Sí? Entonces, tal vez introducir un plan PMO es un programa médico obligatorio de menor cobertura para abaratar, para dar una opción de que alguien en vez de salirse del sistema pueda, aunque no es lo que desearía, pero dar un paso intermedio y, digamos, hacerse cargo de algunos riesgos, una cobertura parcial, o asistir a jubilados o a personas, digamos, de altos costos de tratamiento a través de un subsidio que podría ser temporal hasta que se normalice esto, pero un subsidio público en un proceso más pautado, controlado, relativamente pausado. Creo que ahí estuvo el error, la marcha y la contramarcha. Es una cierta inocencia o descuido sobre lo que iba a pasar entre una situación inicial y una situación final que tardaría mucho en llegar. En definitiva, lo que hace Milei es, con estos dos ejemplos que mostré, pero con todo el decreto de necesidad de urgencia, desafía la cultura económica a favor del Estado, a favor de que intervenga el Estado decididamente para redistribuir recursos y reemplazar a los mercados, mercado libre. Según él mismo dice, es un libertario, quiere eliminar el Estado. Es llamativo porque él dice que entiende que eso es imposible, como si fuera, pero que es imposible porque hay limitaciones, como si limitaciones políticas, económicas, como si en ausencia de esas limitaciones sí sería posible. Eso es un contrasentido porque no es posible, porque ese norte que él tiene del libertario es un norte que ni en el cielo de los cielos está, o sea, no, no existe. Entonces no se puede llegar nunca, por más que no haya restricciones. Vamos, tenemos que suponer que las personas no vuelan por sí solas, ¿no es cierto? Y aquí es que los seres humanos no pueden vivir sin organizarse, sin autoproveerse bienes públicos, sin tomar decisiones colectivas, que son las que en definitiva están detrás de la creación de los estados. No hay naciones sin estados, etc. Entonces no hay sustento empírico para esa visión que dice tener. Cuando vemos el DNU y otras medidas, hay fuertes desregulaciones, autorizaciones de privatización, eliminación de agencias del Estado. Algunas son más discutibles que otras, pero yo creo que es discutible, justamente que tiene alguna razonabilidad, son perfectibles, como vimos recién. No necesariamente son libertarias, uno podría incorporarlas dentro de un enfoque neoclásico, pero claro, tienen una hipótesis extrema de la transición, que es que la corrección de precios artificiales y la de regulación deben ser inmediatas, porque no deben, o tal vez porque juzgan que no se puede hacer de otra manera que no sea inmediata, en una forma secuenciada, ordenada. Esto lo traigo a razonarlo en base a la cultura. Eso que viene a proponer Milei, ¿en qué situación nos encuentra? Bueno, aquí yo dibujé dos distribuciones de opiniones públicas.
tengo en el eje vertical la frecuencia o el porcentaje de opiniones respecto de un espacio, por ejemplo, más Estado estaría a la izquierda y más mercado a la derecha. Uno puede poner las preguntas que quiera y tener este mismo ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a usar una World Value Survey, una encuesta que se hace periódicamente en 40 países, y lo que uno observa en la gran mayoría de ellos es una distribución como el azul, que es la gente tiende a tener, son más frecuentes, una mayor proporción de la población tiene opiniones intermedias, ¿sí? Y son en los extremos posiciones menos frecuentes, porcentajes de votantes o que son extrema izquierda, extrema derecha, extrema participación del Estado, nula, etc. Y eso es lo habitual. Pero hay otros casos donde hay y estoy exagerando un poquito para que se vea bien gráficamente, una distribución bipolar, donde hay mucha gente en los extremos y poca en el medio. Entonces nos da esta distribución. Bueno, en varias preguntas de esta encuesta internacional que yo he analizado en el pasado, varios años atrás, sobre la participación del Estado, sobre si la competencia es buena, sobre si el esfuerzo individual es el motor o no del desarrollo, o debe ser el motor o no del desarrollo de las personas, eh, sobre si está a la izquierda o a la derecha. La Argentina tiene esa distribución en rojo. Los votantes, hay un escaso consenso, ¿sí? ¿Qué es la cultura nuestra económica? Es una cultura con poco acuerdo, con mucha importancia, y esto está un poco exagerado para hacer el punto, no es tan así, no es tan, eh, eh, tan pronunciado, pero tiene esa característica. Aquí un ejemplo, simplemente está de esta encuesta que les digo, una pregunta sobre la opinión sobre la conveniencia de mayores responsabilidades del Estado. Hay 40 países, en la parte de arriba, la línea azul es la de Argentina, es una situación intermedia entre un conjunto de países, tiene una relación relativamente, podemos decir, centrada. Pero en la gráfica de abajo es el desvío de las opiniones, o sea, la divergencia. Cuando hay mucha coincidencia, tienden a estar centrados, la divergencia es baja. Y cuando tienden a estar en las puntas, en los extremos, la divergencia es alta. Bueno, la Argentina está entre prácticamente la barra azul, está bien a la derecha, es prácticamente de las más altas. Hay mucho desacuerdo en la opinión sobre determinadas cuestiones económicas. Es una sociedad, digo, con predisposición a apoyar ofertas políticas extremas, que tienen chases cambiantes de éxito electoral, porque si volvemos a la anterior, bajo la curva azul, si tomamos el 10% de un extremo y lo pasamos al otro extremo, el votante mediano, lo que sería el que está el 50% de un lado, el 50% del otro, cambia muy poco. Entonces el cambio de la visión de la cultura sería marginal y nos daría un cambio de política, una demanda de cambio político marginal, pequeña. Pero si tomamos una punta de la distribución roja y la pasamos a la otra, gana un extremo y si hacemos lo opuesto, gana el otro extremo. Entonces es una predisposición a saltar de una punta a la otra, de un extremo a otro, de nuevo, términos figurados, no tienen por qué ser el extremo estrictamente, pero hacia más cercano o con un vaivén mucho más marcado por esa situación de desacuerdo. Esto da lugar a un contexto incierto, inestable, que valida el cortoplacismo, porque no hay una visión de largo plazo, porque las reglas pueden cambiar, van a cambiar, vemos que cambian con bastante frecuencia, entonces eso atenta contra conductas de largo plazo, inversión, en fin, planificación, etc. Entonces, como comentario final, yo diría que
primero, yo no mi visión es que esto es muy difícil. El contexto es muy difícil, el problema que tenemos por delante es muy difícil. Es más, ojalá sea posible resolverlo, pero podría no serlo, podría no serlo. Y yo lo que trato de recordar es que la responsabilidad no es de las políticas actuales, que pueden ser equivocadas, como dije antes, pero estamos en una situación muy difícil porque llegamos hasta acá, y lo que llegamos es por el pasado. La discusión sobre el pasado, si son 20 años, 50, 80, es larguísima, pero hay algo ahí que hay que resolver. Ahora, frente a esa situación, ganar la batalla cultural para, digamos, para lograr la posición libertaria extrema, tal vez no tenga mucho sentido. Podrá ganarla en el corto plazo, podrá perderla, Milei, pero yo creo que es mucho más relevante, útil, ganar una batalla cultural que sea hacia algo intermedio, hacia algo que tenga esta comprensión del carácter complementario entre el Estado y los mercados, lo que obviamente no valida cualquier cosa, pero es en ese contexto de discutir la efectividad de distintos roles, la limitación del Estado sin desaparición, la focalización, la promoción de la competencia, etcétera, que la legislación promueva la competencia, que limite el rol del Estado a atender fallas del mercado, que se construya a través de eso también instituciones que le den solidez en el tiempo. Yo creo, en definitiva, que es un error operativo, tal vez sea electoralmente válido, pero es un error operativo darle una batalla cultural hacia un extremo. Eh, Creo que eso genera inestabilidad y atenta contra el desarrollo, pero esa es lamentablemente en la batalla cultural en la que estamos, es a todo o nada. Eh, y la verdad es que no es algo que tenga, como dice Milei, sustento empírico, en el sentido de que los países no son así. Los países que funcionan, a los que nos querríamos parecer, tal vez tienen una construcción mucho más intermedia o balanceada, reconociendo fallas del mercado y fallas del Estado, y a partir de ahí construir. Además de nuestro problema, que es una transición muy compleja, para la cual no hay manuales, y bueno, tenemos que transitar. Muchas gracias. Anda por ahí, Julio. Adelante, sí estoy, ¿eh? Adelante, Dale, dale. Angelina, entonces te toca a vos. Oh, Hola, adelante. hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias Santiago por la presentación, muy buena. Gracias. Bueno, ahí estoy por compartir pantalla. Yo también ando con algunos problemitas Espera, técnicos. espera, Guillermo, Sí, Evangelina, que bueno, tengo que hacerte host. Guillermina. todavía no me da para compartir. A ver ahora. A ver, ahora, Ahí tiene que estar. pruebo. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Bárbaro. Solamente ahí se ve la pantalla partida, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve perfecto. Bien, Perfecto. adelante. Espérenme un segundito. ¿Acá se ve la pantalla completa? Ahí está. Se Ahí ve está, la perfecto. rosada. Bueno, también tengo problemas técnicos hoy, así que voy a mirar más esta pantalla que es a donde tengo la cámara. Bueno, muchas gracias por la invitación.
la idea de esta exposición, tengo 20 minutos creo, es un poco hacer algunas reflexiones sociológicas respecto de el título y el disparador del cambio cultural que nos propone Milei, que fue el nombre que se le dio al panel. Y la idea es hacer como un recorrido, voy a tratar de ser como sintética. El punto de partida, digamos, el marco teórico y algunas definiciones de las cuales parte esta presentación tiene que ver básicamente con los estudios de opinión pública que nosotros llevamos adelante. Por supuesto, digamos que trabajamos en estos estudios de opinión pública y en este caso en particular con los marcos teóricos vinculados más que nada a Antonio Gramsci y a Pierre Bourdieu, que son dos sociólogos, digamos, clásicos relacionados con este tema de la cultura. El disparador que nos planteó el moderador fue el DNU 7023, y la idea es un poco, bueno, entender esto, que desde ese DNU se establece como una declaración de principios. Textualmente, Javier Milei en su momento expresó devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico. El DNU fija el rumbo del actual gobierno, un poco todo lo que estuvo hablando Santiago, digamos, las desregulaciones, el tema de la prepaga, el tema de la ley de alquileres, bueno, el cierre de TELAP, el cierre de Inca, entre otros. Y lo que se vio hasta ahora es que estas medidas llevadas adelante por el gobierno no generaron grandes rechazos hasta ahora, ¿no? Y por lo menos estas medidas mencionadas. El recorrido dado que estamos hablando como de batalla cultural y lo expresado en este DNU y por qué el tema de la ciudadanía, por qué los argentinos no han salido a protestar, hay como previo a las elecciones del 2023, y esto tiene como mínimo un encuadre de 5 años para atrás, que se fueron intensificando, uno encuentra que, digamos, previo a las elecciones, la gente manifestaba sentir emociones muy negativas, básicamente vinculadas con el enojo, la incertidumbre, la tristeza, digamos, como una falta de perspectiva hacia futuro, ¿no? Y esto se acentuaba, pero claramente o mucho más intensamente en los hombres y en lo que sería como los jóvenes. Era en donde más se acentuaba, por ejemplo, el tema del enojo. Los problemas económicos expresados se sostuvieron a lo largo del tiempo y se fueron intensificando. En primer lugar, los últimos años siempre estuvo la inflación, el desempleo fue variando, crisis económicas, incertidumbre económica, pero en gran medida todo lo que tenía que ver con los problemas económicos era un gran peso para la población argentina, siendo que en el último tiempo, antes de las elecciones del balotaje, 6 de cada 10 ciudadanos argentinos pensaba que el principal problema era económico, dentro del cual se encontraba la inflación. Y por supuesto también la inseguridad, acentuándose en algunos lugares del país más que en otros. El tema que a mí me gustaría destacar acá es que en este momento, en estos años que pasaron, se fueron evaluando diferentes afirmaciones que entienden respecto de los valores cívicos y de los cambios que se fueron gestando en la ciudadanía argentina. Por ejemplo, es una pregunta en donde se le preguntaba a los argentinos el grado de acuerdo, digamos, con esta afirmación. Los dirigentes políticos hacen lo posible para solucionar los problemas cotidianos de los argentinos. 7 de cada 10 personas a lo largo del país decían que no. Y casi, si ustedes se fijan, casi 9 de cada 10 jóvenes decía que no, que los dirigentes políticos no hacen lo posible para solucionar los problemas del país. Esta es otra afirmación que la estuvimos estudiando y siguiendo, y tenía que ver también que empezaba a haber como un cambio en los valores, por lo menos del contexto, y
presentando esta afirmación, vivir en un país democrático, ¿usted qué prefiere? ¿Vivir en un país democrático con crisis económica o vivir en un país menos democrático pero con crecimiento económico? Acá nos encontrábamos que fue variando, pero no mucho. 6 de cada 10 argentinos preferían vivir en un país menos democrático, pero con mayor crecimiento económico. Esto, como les decía, también continuaba acentuándose en los jóvenes y, bueno, y en gente de menor nivel educativo. Este es un poco como estos indicadores que les voy a mostrar también reflejan esto que tiene que ver con los cambios en estos valores culturales, contextuales, hay que ver con el paso del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, los políticos, había una pregunta que hicimos frecuentemente, los políticos solo tienen, esperen un segundo, ¿solo tienen en cuenta a los ciudadanos cuando hay elecciones? Bueno, también, el 72%, 7 de cada 10 argentinos decían que están muy de acuerdo y bastante de acuerdo, ¿no? Con que se tenía en cuenta a los ciudadanos solo en momentos de elecciones. Hay varios indicadores de este tipo, por ejemplo, los políticos solo defienden sus propios intereses en cuánto está de acuerdo y en cuánto no. Y 7 de cada 10 considera que los políticos defienden, los dirigentes políticos. La mayoría de los dirigentes políticos defienden sus propios intereses. Lo mismo digamos, frente a esta pregunta, ¿no? La corrupción en la política. ¿La corrupción en la política algún día dejará de existir en el país? Bueno, 5 de cada 10 argentinos considera que no. Lo llamativo de estos indicadores, más allá de que venían demostrando también, digamos, como un gran hartazgo respecto de la dirigencia política, es que no necesariamente los ciudadanos argentinos consideran que la política no es una buena herramienta para transformar la realidad, y eso siempre es súper esperanzador, porque cuando se le pregunta la disposición a participar en la política, un poquito más de la mitad de la gente dice que sí, y que también se metería a solucionar problemas dentro del barrio. Y esto de que los partidos políticos, al momento de consultarles en varias ocasiones, si los partidos políticos son necesarios para el país, casi 6 de cada 10 argentinos dicen que sí, con lo cual el problema, en verdad, los últimos años tuvo que ver con todos estos aspectos económicos y con la percepción de la dirigencia política. Creo que tengo el honor de que esté Vicente Palermo, y leí en estos días un artículo en el diario que dice: Milei llenó un vacío. Y claramente lo que nosotros estuvimos viendo todo este tiempo es que lo que sucedió termina siendo como resumido de alguna forma por lo menos, ¿no? Digamos, como el principio de lo que uno puede decir en función de las investigaciones es que hubo muchas demandas no solucionadas por los diferentes liderazgos y espacios políticos. Ese Milei llenó un vacío es textual de Vicente Palermo. Sí. ¿Cómo? No. ¿A mí? No, siga. Ok. Bueno, sí, paso, así respeto el tiempo. Actualmente, ¿qué nos encontramos hoy? ¿No? Todo esto estamos hablando de los últimos años, acentuado en el año pasado, el año electoral, y diría en los últimos 4 o 5 años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es cuando uno hace esta pregunta, digamos, para ver cómo se evalúa. Nosotros preguntamos, haciendo la comparación con el año pasado, ¿usted cree que Argentina está mejor, igual o peor que hace un año? ¿Y cómo cree que estará Argentina dentro de un año? ¿Mejor, igual o peor? Bueno, si ustedes se fijan, digamos, lo que tiene que ver con la evaluación prospectiva a futuro, digamos, hay un 34 de cada 10 argentinos considera que vamos a estar mejor. Por supuesto que siempre cuando uno hace como estos grandes globos o estos grandes, digamos, patrones
predisposiciones, opiniones, cuando uno segmenta por edad, por nivel socioeconómico, por nivel educativo, se suelen encontrar diferencias. Acá solamente dejé la parte de, bueno, quiénes son los que de alguna forma piensan que nos va a ir mejor y aquellos que votaron en su momento a La Libertad Avanza o a Juntos por el Cambio, y quiénes son los que consideran que nos va a ir peor, fundamentalmente, digamos, aquellos que han votado a lo que se denomina el kirchnerismo o se autoidentifican con el kirchnerismo. Esto es pongo predisponentes por esta idea, ¿no?, de los cambios culturales del estado de ánimo. Cuando preguntamos al finalizar la gestión de Javier Milei, ¿usted cree que la situación económica del país será mejor, igual o peor? Casi 5 de cada 10 argentinos considera que va a ser mejor. Y esto es llamativo, ¿no es cierto? Porque a pesar, digamos, como se viene viendo en los diferentes indicadores públicos, a pesar de que estamos en un contexto de crisis y malestar, digamos, el gobierno actualmente recibe un importante apoyo. La duda que tenemos o lo que tiene que ver con nosotros los que nos dedicamos a hacer análisis de la opinión pública tiene que ver con esto de cuánto tiempo va a durar ese apoyo, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta cuándo y de qué depende ese apoyo al gobierno? Porque claramente se ve, digamos, una buena predisposición. Hay que ver en la medida que se sigan tangibilizando o cuando se terminan de tangibilizar ciertos efectos adversos, cómo se va a sostener ese apoyo. En este sentido, encontré un estudio de una consultora que se llama Casa 3 se llama, perdón, no puse los 2 puntos ahí, y hicieron un índice que me pareció muy interesante para continuar mirándolo. Recién hicieron como la primera publicación respecto de marzo. Este índice varía entre -1 y 1, que es como el mínimo apoyo, pasando por 0, que sería como neutro, y el máximo apoyo. Para lo que respecta al mes de marzo, bueno, si uno lo ve por género y por edad, se sigue dando esa correspondencia, ¿no? Por ejemplo, de que hay mayor apoyo en lo que sería el tramo etario de 16 a 29, tal como veníamos viendo en todo lo que es como las opiniones o las predisposiciones históricas. Y lo mismo esta situación de los hombres. Este índice, lo interesante que tiene es que evalúa como diferentes, está compuesto por todos estos indicadores que están acá, solamente voy a leer 2, por ejemplo, disposición a marchar a favor o en contra del gobierno, estado de ánimo frente al futuro del país y evaluación de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos. Me parece que este índice va a ser de utilidad como para entender, digamos, cuál va a continuar siendo este apoyo social y político a el actual gobierno. Y para ir cerrando las reflexiones finales, acorde a todo lo que nosotros venimos viendo, por lo menos lo que podemos enunciar es lo siguiente. Respecto de lo que es el concepto de la batalla cultural, digamos, en principio está reservado para quienes hoy muestran como mayor apoyo al gobierno y también aquellos que forman parte como de los votantes duros de Javier Milei. Por supuesto que también es usado, digamos, como dentro de la narrativa para entender como quién está de un lado, quién está del otro. Bueno, algunos que sostienen que estamos presenciando un cambio de época y aquellos que, digamos, consideran estrictamente esta franca contraposición de un Estado intervencionista, en mayor o menor medida, frente a lo que sería como un capitalismo de libre mercado. Respecto del cambio en valores cívicos y sociales, está reservado un poco para los que hacemos estudios de opinión pública, que por lo menos lo que venimos viendo en el último tiempo es eso que bien expresó Vicente Palermo, que tiene que ver con esa combinación de demandas insatisfechas y la percepción sostenida en el tiempo de que la dirigencia política no fue capaz de resolverlas.
En alguna medida, si uno tuviera que decir como una conclusión final, uno diría que el apoyo va a depender, el apoyo a este gobierno y cómo continuarán las cosas y cómo continuará el apoyo, digamos, a todas estas nuevas políticas públicas, a este nuevo enfoque, a este nuevo rumbo. Consideramos que va a depender de justamente todas estas demandas de mejora en la economía y en la seguridad de la ciudadanía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Evangelina. Yo quería agradecer a los dos expositores por, bueno, primero por estas dos presentaciones tan complementarias, desde dos visiones distintas, de la economía, del mundo de la economía y el mundo de la sociología, que son distintas pero complementarias al final del día. Y también por bueno, las presentaciones tan buenas que hicieron y sobre todo porque me consta que hicieron un esfuerzo muy grande para que hoy ustedes estuvieran con una material de esta calidad. Así que les agradezco fuertemente. Por las dudas, le voy a ceder la palabra, no sé, Ricardo, vos, Horacio, porque tengo un poco de miedo de que el potro este no lo tengo tan domado todavía. Entonces no quiero que en la mitad de las preguntas tener un problemita de luz. Te paso, Dale, Ricardo, o a Ricardo, Horacio, como quieran ustedes. ahí, dale, dale. Hay dos personas que pidieron la palabra, está Tito Palermo y luego Cacho Lotterstein. Así que seguí vos mientras puedas, mientras tengas el potro ahí a mano. Manda. No, sigan ustedes. Dale, dale. Sí. Bueno, Tito Palermo. Abrí el micrófono, Tito. Quedó emocionado por la mención, Tito, y no puede abrir el micrófono. Tito, estás hablando y no se te escucha nada. Abrí el micrófono. Bueno, Ahí está. Ahora sí, dale. bueno. No, me emociona la presencia de los dos invitados a exponer, pero lo que quería decir es que le cedía la primera intervención a Cacho, con todo gusto. Después puedo seguir yo. Ok. Entonces, Cacho, adelante. Gracias a los dos invitados, realmente exposiciones de lujo, y gracias a Tito por el honor de lanzarme primero. Quiero comenzar con un tema que les parece que no me volví loco. Les quiero hablar del ferrocarril General San Martín, pero no me volví loco. Es un ferrocarril que empieza en Retiro. Si ustedes lo toman en esa línea, más o menos 1 hora 10, 1 hora 20, depende del día, llegan hasta la estación final, que es Pilar. Algunos trenes siguen en un par de estaciones más. Tomen en cuenta que 1 hora 10, 1 hora 20, todo el recorrido. ¿Por qué les hablo de esa estación? Porque un señor al que, primero empiezo contándoles que un señor al que yo conocí, Alberto Tacchini hijo, durante un gobierno militar, decidió que tenía que hacer universidades en el Gran Buenos Aires. Que desde luego era militar, pero decía que hay gente en el Gran Buenos Aires que no puede viajar hasta el centro todos los días, y que si hubiera universidades allí en el Gran Buenos Aires, a lo mejor iría y que eso sería muy importante. Bueno, y empezó a hacer una de esas universidades. Si tomamos el tren ese y pasamos por mi barrio de La Paternal y seguimos por Villa del Parque, Villa Devoto, cruzamos la General Paz y llegamos a la estación Sáenz Peña, y ahí muy cerca se van a encontrar una de estas universidades que él ha creado, que es realmente una buena universidad, que es la UNSAM, donde he dado algunas clases. La UNSAM fue la primera universidad
para abastecer a esa zona. Pero si se suben al tren y hacen 2 estaciones más, se va a llegar a Santos Lugares, donde vivía Sabato, y van a llegar a Caseros, y si se bajan está la Universidad de 3 de Febrero, una universidad que prácticamente da las mismas materias que da la UNSAM, todo igual que la UNSAM, se repite en 3 de Febrero. Pero la cosa no sigue ahí, porque si se suben al tren y hacen el Palomar, Teniente General Richeri y Hurlingham, ahí se van a encontrar con una nueva universidad, ¿no? Que también tiene materias, carreras muy parecidas a la que se da 10 minutos antes. Pero ahí no terminan. Pues si se suben al tren y siguen y hacen otras 2 estaciones más, se van a encontrar con la Universidad de José Cepaz, que es de terror por otras cosas que prefiero no empezar a hablar acá, pero se van a encontrar con una universidad hecha y derecha, sobre todo una facultad de medicina, que tiemblo por los médicos que van a salir de ahí. Pero ahí no termina la cosa. Si se suben al tren, estoy hablando de la misma línea, y se suben al tren y siguen un poco más, van a llegar a Pilar. Y en Pilar hay una extensión de la UBA, con facultades y cosas que también está, no en Pilar, en Derqui, un poco antes. Entonces, y no muy lejos de allá, está la Universidad de General Sarmiento. Está muy mal que hable yo de ella, porque mi doctorado lo hice junto con el IDES en la Universidad de General Sarmiento. Pero está muy cerca de esas universidades, de esa línea universitaria. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy salieron centenares de miles de personas, aparentemente, a clamar por un presupuesto, ¿no?, universitario que se está gastando. Pero el problema es tremendo. Fíjense lo que es esa locura. Es una locura única en el mundo, que se fue generando con el tiempo. Y de alguna manera tenemos que tratar de arreglar. Y entonces, por supuesto, vos hiciste esas encuestas y los chicos piensan, y los que están en la marcha, alguien, ¿cómo empezamos a desmadejar esa locura? ¿Cómo empezamos a desmadejar esa locura de que tanta gente necesitamos ir a las obras sociales? ¿Por qué el 20% de los argentinos nos atendemos en obras sociales? ¿Por qué ¿De dónde sale esa necesidad? ¿Por qué la salud pública no funciona para nada? Es decir, todos los problemas lo estamos planteando cómo solucionamos, si el aumento está bien o está mal, pero desde luego cómo se llegó a esa locura del plan médico obligatorio, que tiene que atender hasta fertilización asistida, a gente que por ahí tiene varios chicos, y que tienen, ¿para qué les voy a decir lo que tiene que atender por discapacidad? Los amparos que un juez da porque cualquier médico receta algo, y así sea un disparate, pero que cueste millones, hay que traerlo. Es decir, estamos tratando de resolver problemas que yo diría, como ingeniero, volviendo a mi vieja, está muy mal planteado. Estamos ya tratando de agarrar a ver cómo le damos luz al hospital de clínicas y toda esa plata de la línea de San Martín, de todas esas universidades, repitiéndose una contra otra. ¿De dónde salen los docentes? ¿Quién los controla? ¿Quién va a mirar que eso sirve para algo? Por ahí sí, algunas sí, pero hay algunas que yo les digo que son de terror. El docente es de terror. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. ¿Sigue Tito ahora o Luis Rapoport? Como... Ah, bueno.
Sí, Horacio. Bueno, Tito, adelante. Bueno, primero gracias por las dos intervenciones muy interesantes y llenas de puntas para pensar el problema, ¿no? Yo lo que encuentro de común, digamos, para empezar por algún lado, es lo problemático que es pensar el cambio cultural de Milei, digamos. Yo sinceramente no estoy seguro dónde está, porque eh, Milei tiene una retórica, ¿no? Bueno, por un lado esa retórica es llena de incoherencias, de incongruencias, de oxímoros, como por ejemplo que él es un liberal libertario, eso es evidentemente un oxímoron. Bueno, a la gente puede que le impresione muy bien y se pueden enamorar de la expresión, pero en principio no veo que eso conduzca a ningún cambio cultural. Eso por un lado, la retórica, digamos. Y por otro lado, lo que él está haciendo. Ahora, lo que él está haciendo es usar brutalmente el Estado. Y a medida que lo usa, lo va de alguna manera recomponiendo por un lado, descomponiendo por otro, pero desde luego, no, por ese lado no tendríamos que perder el sueño, no va a hacer desaparecer al Estado, lo está usando de un modo brutal. Y a mí lo que me parece es que si esto le sale bien, lo que va a hacer es reforzar la dimensión autocrática de nuestra vida social, la dimensión autocrática, político-autocrática de nuestra vida social. Y si le sale mal, lo que va a reforzar, lamentablemente, va a profundizar, es el rechazo al mercado. En una sociedad que en realidad necesita reconciliarse con el mercado. Eso es indiscutible. Me parece que necesita menos extremistas del mercado, menos en el sentido decir, de que haya, digamos, un movimiento de persuasión o de preferencias hacia el centro, y que el contingente muy amplio de antimercado que se reconcilie con el mercado. Es decir, necesita, bueno, eso creo que se veía en los cuadros, las curvas, necesita una compatibilización en el centro. Ahora, Milei no está haciendo nada de eso, nada de eso. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, tomemos el ejemplo de las prepagas, que muy bien lo describió el primer expositor. Eh, bueno, ahí lo que hizo Milei fue, por un lado, lo puso en el decreto y dijo, bueno, muy bien, jubileo, libertad para acción. Tienen libertad para acción. La nueva regla, les voy a dar una regla. Y estas reglas, como todas las reglas que yo doy, yo Milei doy, van a ser eternas. Libertad para actuar. Bueno, los empresarios de las prepagas que estaban bastante ahorcados, etcétera, 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 dijeron, ¿tenemos libertad para actuar? Bueno, vamos a actuar. No sé si hubo, me pareció buena la explicación de por qué no hubo, bueno, ahora se me fue la palabra, pero lo importante es que actuaron, y actuaron racionalmente. Dijeron, bueno, a la inflación le sumamos todo lo que venimos perdiendo de la regulación mala, ¿no? De 2 años o 3, no sé cuánto, y entonces vamos a subir, actuaron racionalmente. ¿Qué hizo Milei? Sorprendentemente, el señor Milei, el rey del liberalismo argentino, rey actual del liberalismo libertario argentino, cambió las reglas. Y cambiar las reglas ya se sabe que es lo peor que se puede hacer, porque si uno quiere estabilizar un conjunto de reglas, no las puede cambiar a los 15 días. O sea, Milei hizo todo lo que los manuales de reforma económica neoliberal, los buenos manuales de reforma económica
que compatibiliza el mercado con el Estado. Todos los manuales dicen que no se puede hacer eso. Por un lado está la arbitrariedad y por el otro lado están las reglas. ¿Qué hizo Milei? Eligió la arbitrariedad. ¿Y qué hizo? En el siguiente paso, una intervención recontra fuerte y amenazante por parte del Estado. Señores, ustedes tienen que hacer lo que yo digo y punto. Bueno, eso, disculpen, pero de coordinación, compatibilización, un poquito, no, lo que hizo es todo entonces no se trató ni de un error, ni de inocencia, ni de descuido, se trató de cómo él procede así, digamos, y esa es su cultura económica, esa es su cultura económica porque es su cultura política. Entonces, eso es digamos, me parece que en sí mismo, no sé todo, la verdad que yo no quiero hacer predicciones, pero me parece que el modo brutal de ajustar, usando y recomponiendo el Estado, el modo brutal de ajustar, porque lo que ha hecho hasta ahora es eso, es un ajuste brutal, punto. Es decir, agarramos lo de las prepagas y ahí lo vemos, digamos, más en detalle, pero lo que hizo es, bueno, vamos a ajustar. Bueno, eso no es no es cambiar la cultura política de nadie. Es decir, bueno, miren, a partir de ahora me gustaría a mí, y como yo mando, esto va a ser eterno, que ustedes, pobres, queden un poquito afuera. ¿Y por qué no un poquito más afuera todavía? ¿Y por qué no afuera del todo? Eso es lo que está haciendo Milei. Disculpen, pero... Y por otra parte, no toca nada. Y por otra parte, ¿qué está haciendo con el capitalismo? Hay un capitalismo en la Argentina que es el capitalismo de rentas, que es uno de los principales capitalismos que tenemos en la Argentina. Están los economistas que me desmientan. Ese capitalismo de rentas, que depende de un conjunto de reglas de juego del Estado, las está respetando como un señorito. Entonces, eso la verdad es que no va mucho con cambiar la cultura. Al contrario, el capital, y la gente, ¿cómo viene la mano con Tierra del Fuego? Mira, viene así. Ah, bueno. Eso no me parece que tenga un impacto de cambio de la cultura política. Lo que tiene es un impacto de desacreditación de la política. Desacreditación, bueno, o sea, te pasaste a la casta, flaco. ¿Qué hiciste? ¿Nos venías hablando de la casta? Y ahora, no sé, pero yo te veo en la casta. Más miro y más en la casta te veo. Entonces, me parece que todos los esfuerzos por ahora, y yo no estoy afirmando nada, ni estoy diciendo esto va a ser así o así, porque no sé, no tengo la menor idea, pero todos los esfuerzos son valiosos, pero se desdibujan un poco por lo gelatinoso que es lo que está pasando. Por ejemplo, Evangelina daba yo le pregunto a ella, esas preguntas donde se pone a la gente, ¿no?, en alternativas. ¿Usted qué prefiere? ¿Un régimen democrático con crisis? Bueno, no es muy difícil evitar los sesgos para eso. Pero justamente es muy difícil porque no tenemos una sociedad culturalmente estable. Tenemos una gelatina hoy día. Entonces, si yo digo, bueno, democrático con crisis o menos democrático con crecimiento. Ah, bueno, entre democrático y menos democrático, el trade-off que hago, y sí, yo también elijo, vamos, menos democrático con crecimiento y a otra cosa. Que pienso en los demás un poco, aquí en la gente que está viviendo en villas de emergencia, qué sé yo, no, bueno, está bien. Pero no es sesgado eso. Si yo digo, bueno, ¿usted qué elegiría? ¿Un país antidemocrático con gran crecimiento o un país más democrático con menos crecimiento? No es otra forma de hacerle una forma de hacerle la pregunta que en principio la naturaleza del problema es el mismo y a la misma persona, pero las respuestas pueden variar. Entonces, no estoy preguntando, ¿no? Como, bueno, los políticos defienden sus propios intereses.
Bueno, de acuerdo. Pero yo también pienso que los políticos defienden sus propios intereses, porque leí a Michels, ¿no? O sea, bueno, en todas partes los políticos defienden sus propios intereses. Son muy pocos los políticos, como diría Milei, son héroes, pero no son héroes los que fugan. Esa es otra. ¿Cómo cambia la cultura política Milei diciendo que los que fugan son héroes? No sé, está bien, la gente no lee los diarios, macanudo, qué sé yo. Dice, ay, sí, hay un Milei ahí que está haciendo. Pero bueno, no sé cómo agarrarse de eso. A mí me parece que lo que está pivoteando, ¿no? Es el poder que este señor tiene para ponerle una rienda a la democracia. Bueno, y la gente no sale. Bueno, hoy salió la gente. Hoy salió. La gente no existe, pero hoy la gente salió, ¿no? Yo salí, a pesar de que Cacho reprueba mi actitud, pero no importa, ¿qué le voy a hacer? Este, entonces, ya termino. Vuelvo a decir, me pareció excelentes las dos exposiciones, me parecieron excelentes, pero tirar de las puntas, de esas puntas, es lo más desafiante que hay, y no me queda claro del todo cómo. Disculpen. Gracias. Luis Rapoport, le doy la palabra. Abrí el micrófono y adelante. Abrí el micrófono, Luis. Perdón. Ese cuadro que mostraste, Santiago, recuerda bastante literatura sobre la cultura argentina y buena parte de la cultura hispanoamericana. ¿Cómo se llama? Leer a Shumway, por ejemplo, es leer justamente esa polarización, pero no es el único, hay un montón que... A mí ese es primer comentario. Segundo comentario, a mí me asusta, yo no veo un cambio, en ese sentido yo no veo un cambio cultural en mi ley. Yo veo la afirmación de Shumway de alguna forma, o sea, la curva que vos hiciste en buena medida es la curva que relata Shumway, un montón de literatura sobre la polarización, ¿cómo se llama? Los mexicanos trabajaron bastante este tema en su momento, Octavio Paz y Carlos Fuentes, sobre la naturaleza de la cultura hispanoamericana. La otra reflexión es que lo que asusta de esta cultura, más en la Argentina que en un país como México, es cómo estamos alejados de lo que se discute y de lo que está haciendo buena parte de los países en este mundo y sobre todo los países exitosos. Es un mundo que cada vez define su confrontación alrededor de la ciencia, la tecnología y la educación. Y es un tema que no está. Además, educación asociada a más y mejores empresas que usan más y mejor tecnología y ciencia. Y también en eso no está. Y en eso lo de Santiago es tal cual. O sea, funciona el Estado con el mercado, pero hay mucho Estado en esta cosa y en este combo de educación, ciencia, tecnología y desarrollo empresario, en particular hay mucho Estado en los dos países que admira Milei, que son Israel y Estados Unidos. Es brutal la presencia de Estado en ese combo que hace a los conflictos de este mundo. Y esa falta de visión de lo que pasa afuera, yo creo que se ve muy claramente en el tratamiento del tema de las prepagas. En este mundo el tema es las prepagas. En los países donde hay prepagas ya se resolvió, estableciendo libertad de mercado para los segmentos, digamos, de menos edad y
estableciendo un nivel, digamos, de subida del precio pautado, que no te puedes saltar de ese nivel. Entonces, si los tipos suben demasiado el precio, pierden su gran negocio, que son los jóvenes. Y la verdad es que de esa forma sostienen el sistema, y de alguna forma hay una transferencia de ingresos de los jóvenes que no usan el sistema de salud hacia los viejos que sí lo usan. Porque lo cierto es que en el caso argentino el mercado no existe, porque los viejos no pueden mudarse a otra prepaga. Y realmente la solución que encontraron prácticamente en todos los lugares del mundo donde existe este sistema de prepagas, esa solución funciona. Hay mercado porque hay una competencia entre las distintas prepagas, pero esa competencia está justamente en el segmento de la gente que sí se puede cambiar. Entonces los tipos tienen que pensar muy bien cómo arbitran las edades, porque de ahí en adelante el aumento por edad está pautado, no pueden escaparse de eso. Es un ejemplo de funcionamiento. Entonces, hay una insularidad en la cultura política argentina, una continuidad de la insularidad, y es que no ver qué se hace. Hay ignorancia, ¿no? Cómo funciona, cómo funcionan los países exitosos y los no tan exitosos que crecen, digamos, ¿no? Ese es mi comentario. Nuevamente, muy bien las dos exposiciones. Gracias, Luis. Volvemos a Santiago y Evangelina para retomar sobre estos aportes que escuchamos recién. Bueno, Santiago, dale. gracias. Perdón que me excedí en el tiempo hoy, Evangelina, que se me fue mi parte inicial, no me di cuenta. Muchas gracias por los comentarios. Yo creo que son excelentes y sí, lamentablemente yo dejé de decir cosas porque no las pienso o porque se me pasan y por tratar de cubrir demasiado, pero naturalmente, Vicente, hay unas contradicciones enormes entre lo que tiene que ver con cualquier cosa del liberal y la cultura política de que viene a traernos Milei, que es autoritaria, es el rechazo a cualquier no solo consenso, disenso, o sea, no se puede sino aceptar su voluntad. O sea que ahí yo traté de limitarme a una cuestión, a cultura en términos de instrumentos económicos. Tal vez debía haberlo aclarado que era mucho más estrecha mi visión digamos, sobre hablar del término cultural, ¿no es cierto? Y hay una contradicción enorme y contradicciones en la política económica sobre Tierra del Fuego, y van a surgir y digamos, la contramarcha es una contradicción, las prepagas, o sea que estamos viendo algo que está, no quiero usar, digamos, un ente que está en proceso de que lo vamos a ir viendo, no parece muy equilibrado, no parece muy productivo para lograr consensos, para alimentar un consenso en el centro, en el sentido, no porque deba uno ir al centro, sino en que el consenso, que se logre algún consenso, que haya algo sólido detrás del entendimiento de cómo debería funcionar, de mirar otras experiencias. Yo no puedo creer que alguien, digamos, pretenda digamos, libertario cuando no existe un ejemplo en el mundo que eso funcione y que exista siquiera. Pero estamos aprendiendo viéndolo con cosas que son sorprendentes. Yo de nuevo creo que en eso él está queriendo discursivamente establecer una batalla que no tiene a mi juicio posibilidades de éxito, en el sentido de que aunque la gane, eso no es bueno porque no genera nada positivo detrás. Más allá de que la visión extrema tampoco.
Entonces, estamos atrapados entre extremos en vez de ir a pensar las cosas con seriedad, con apertura, con franqueza y ver que hay matices siempre y que hay intervenciones, regulaciones que permiten desregular. O sea, hay limitaciones que permiten la competencia. No es blanco-negro, no es todo nada. Hay que pensar cada problema, es un problema distinto y tiene sus particularidades y de eso se trata, de poder entender que los objetivos deben ser relativamente compartidos, pero la forma de llegar a ellos es un tema que tiene mucho, debería tener mucho de no ideológico, aunque obviamente es imposible sacar todo, pero abrir a las distintas soluciones que pueda tener un problema. Y esa insularidad, digamos, de tratar de inventar la pólvora y hacer un camino propio cuando las cosas ya se han tratado en el mundo y tienen soluciones bastante razonables, es obvio. Dicho esto, para cerrar y dejar de excederme de nuevo, estamos en una situación muy difícil donde transitar hacia la normalidad no es algo que yo sabría exactamente cómo hacer, ni nadie creo que lo sabe. Y bueno, el esfuerzo obviamente es lo último que hay que perder y la esperanza, pero digamos, en este supuesto de que alguna cosa es mejor que la otra y saltar al vacío, no vamos a llegar a ningún lado. Para llegar a algo nuevo hay que construirlo y eso es lo difícil, pero bueno, es lo que hay que hacer, no hay atajo, me parece. Gracias. Gracias, Santiago. Evangelina. Sí, bueno, gracias Santiago, gracias a todos por los comentarios. Un detalle que comentaba Vicente, sí, ese indicador de más democracia, menor crecimiento económico, mayor crecimiento económico, menor democracia. La mayoría de las veces los indicadores los formulamos en base a escalas. Eso fue como una picardía para entender por dónde estaban yendo, digamos, como los ciudadanos argentinos. Digamos, es una dicotomía, por supuesto. O sea, uno termina muchas veces entendiendo más cómo son los procesos o cómo se predispone la opinión pública, digamos, en los focus group, pero trata de sacar fotos para ir detectando cosas. Inclusive, cuando empezamos a medir ese indicador dicotómico y no con escala, era un momento donde hicimos varias publicaciones en los diarios Clarín y La Nación vinculados a un segmento muy importante de la opinión pública que no estuvo muy lejano, que lo dimos a llamar nosotros la no grieta. Era 6 de cada 10 personas y estuvo sostenida por un tiempo importante, yo diría que 1 año y medio, 2 años y medio, 6 de cada 10 personas decían que ellos no se sentían identificados con los polos, digamos, con los polos opuestos de ese momento, ¿no? Empezamos estas mediciones. Era Mauricio Macri por un lado y Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno preguntaba con quién se autoidentifica políticamente, terminaba siendo que 6 de cada 10 no se identificaban con esos polos. Y esta medición surgió en ese momento, digamos, de no tanta polarización. Pero bueno, es un recurso. En general uno termina entendiendo con los focus o con las entrevistas en profundidad más cómo se va formulando ese pensamiento. El resto lo solemos hacer, obviamente, digamos, en la medida de lo posible y en la medida que el presupuesto lo permita, como en escalas. Pero sí coincido con muchas de las cosas que dijeron y coincido también con esto cuando hablando un poco con Julio, que agradezco a Julio, a Horacio, a todos, agradezco la invitación. Realmente resultó un gran desafío esto de pensar, digamos, el cambio cultural, ¿no? Digamos, uno como que termina entendiendo que hay como predisponentes y termina entendiendo también esto de cuál es la retórica o cuál es la narrativa, pero todavía para mí falta recorrer camino para ver por dónde vamos a terminar
yendo, ¿no es cierto? Sí coincido con lo que decís, Santiago, que es como un problema como súper complejo y eso lo transitan los mismos ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, hay como una predisposición a apoyar basados en una expectativa de que las cosas salgan mejor, pero no están muy seguros de que ello vaya a ser así, digamos. Por eso me pareció interesante poder seguir este índice de esta consultora para tratar de entender un poco cómo van a ir variando los apoyos en función de lo que vaya sucediendo, porque digamos, es un gobierno que lleva meses, ¿no? No tanto tiempo. Y sí, me pareció que lo que dijo Luis es muy importante, inclusive para nosotros es un súper desafío entender a la ciudadanía en el marco de lo que es la inteligencia artificial. Y entender a la ciudadanía en el marco de la inteligencia artificial, entender a la ciudadanía, entender la generación de trabajo, entender las empresas en todo este marco de la inteligencia artificial regenerativa, creo que es súper importante y a nosotros, los sociólogos, se nos presentan como categorías nuevas para introducir en los análisis que vamos haciendo, ¿no? Es como que quedamos muy, muy añejos utilizando categorías clásicas, no es que no nos sirvan, sino que tenemos que introducir muchas nuevas. Perdón que mezclé como varias cosas, pero en definitiva, bueno, tiene que ver con todos los fenómenos sociales que transitamos hoy en la Argentina y cómo miramos también el resto del mundo, ¿no? Bueno, eso, más que nada, agradecer. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Evangelina y Santiago. Muchas gracias. No sé si anda Julio, anda por ahí, está en Estoy, sí, sí, estoy en la negritud, pero los estoy la escuchando. tiniebla, dale. Adelante Julio entonces. No, no, seguí vos dirigiendo con No, bueno, yo los veo. Sí, sí, dale. no, Si no hay preguntas, hago algunas. Dale, sí, sí. dale vos. No hay pedido de palabras por el No, momento, así no, que si no hay ninguna pregunta, una pregunta que se me ocurrió en base a lo que presentó Angelina, que es un tema que se discute todos los días, el famoso tema. Digamos, hay un montón de mitos que se han destruido en Argentina, como dijo Tito, destruyendo el Estado, en el sentido que los economistas durante 50 o 100 años veníamos diciendo es imposible bajar el gasto público porque las jubilaciones no se bajan. No quiero decir que está bien que las bajaron, que mal, pero decíamos que era imposible. Una cosa es decir que está bien, no está mal, y otra es decir que es imposible. Que me parece que es un término completamente distinto. Y hay otro término, tomé este como latiguillo, que es los argentinos votamos con el bolsillo. Ese también otros economistas, politólogos que lo decían antes de las elecciones y después decían los argentinos votamos con el bolsillo. Entonces yo le pregunto a Evangelina, la pregunta muy concreta, si esa imagen, digamos, de que votamos con el bolsillo, puede mantenerse más allá de los resultados económicos. Digamos, perdón, la imagen positiva de Milei se puede mantener más allá de los resultados económicos, porque se sostiene en otros parámetros que no son el bolsillo, que no son el bolsillo, otros parámetros, o hay otro paradigma político o social que un poco se refleja en estos fenómenos que algún socio del club lo dijo en otra reunión, en otro encuentro, dijo, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y no entiendo nada de lo que está pasando es porque estás con el paradigma anterior, estás con el Windows 5, como digo yo, no estás con el Windows 11, sino que estás con el Windows 5. Con el Windows 5 es difícil que entiendas lo que está pasando. Bueno, entonces te pregunto vos un poco si hay un tema hay un nuevo paradigma realmente, que es irrelevante o poco relevante lo que pasa con la economía para lo que le pase a Milei, o sí es relevante. El tipo está hecho pomada, digamos, hay que mirar qué va a pasar, porque veamos que perdón, que la inflación no baja en un mes respecto al anterior y es boleta. Esa es la pregunta. Gracias, Julio, y gracias por todas las conversaciones previas. En principio, eh, más que opinar, me gusta argumentar desde lo que nosotros vemos de los estudios de opinión pública. En primer lugar, lo que estuvimos viendo es como ese rechazo a esa inefectividad o ineficiencia de los dirigentes públicos, de los funcionarios, de los políticos, para resolver los problemas que aquejan a los argentinos. Entonces,
se combinó esto, ¿no? De la no resolución de los problemas económicos y de la inseguridad, y de esto que estuvo mucho tiempo sostenido, de la dirigencia política actual se beneficia a sí misma, ellos viven de la política a costa de nosotros, no... Hay algo del orden de que dejaron de creerles porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen, y en ese terreno empezó a ganar Milei prontamente, y el último tiempo, el último año y medio, espacio. Ese espacio ocupado por, yo sé qué es lo que hay que hacer con la economía, yo sé cómo se puede llegar a resolver. Y esto de empezar a mostrar, por lo menos es lo que digo, lo que él fue actuando, que lo que declaraba se correspondía con cierta actuación. Y el hecho de que lo declarativo se corresponda con lo actuado hace que se satisfaga una demanda también relacionada con lo que tiene que ver la percepción de honestidad, de coherencia, de congruencia. Más que esto, digamos, no puedo decir, no sé cómo va a ser el futuro, no sé cómo van a evolucionar las cosas. Por eso esto que me parece como muy interesante pensar en toda esta batería de indicadores, en cuál va a ser como el desempeño gubernamental, en cómo se van a seguir, digamos, gestando como las expectativas económicas personales, cómo va a ir variando eso. Si se va a marchar o no a favor, en contra del gobierno, del estado del ánimo, el ingreso familiar va a cubrir los gastos, cuánto los va a seguir cubriendo, cuánto no, me parece como súper importante. ¿A quién? Porque en definitiva también es esto, ¿no? Uno siempre pregunta, bueno, ok, esta es tu situación, estos son los principales problemas que vos tenés a nivel personal y lo que entendés que es a nivel país. ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le imputa esa responsabilidad? Y en general empiezan a aparecer los responsables. El tema es que anteriormente la imputación de esa responsabilidad fue, digamos, como a lo que sería hoy la oposición, ¿no? Principalmente. O a los que se autoidentifican con el kirchnerismo es, digamos, básicamente está imputada bastante la responsabilidad hacia ese lugar. Pero hay que seguir como todos estos, ¿no? Digamos, el nivel de resignación de los consumos habituales, la evaluación que tengan de la capacidad de que este gobierno tenga para solucionar o no los problemas. O sea, esto de la legitimidad de origen y la legitimidad y cómo puede ir descendiendo la legitimidad de gestión, hay que ir evaluándola con todas estas cosas, más en una América Latina o en un Occidente donde puede ser que un disparador, bueno, haga que las cosas no vayan bien, con lo cual el monitoreo tiene que ser permanente e ir chequeando. Ahora, la respuesta es, por lo menos desde lo que nosotros vimos, es esto de lo que, insisto, que Vicente lo resumió muy bien. Milei ocupó un espacio vacío, básicamente porque no se resolvieron las cuestiones económicas, sino que se fueron incrementando básicamente la inflación, el tema de la inseguridad y esta imputación de responsabilidad a la dirigencia anterior. Así que no sé, Julio, perdón, no sé si respondí bien Sí, o... sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Hay una de Israel, Gracias. esperación. Hay una pregunta de Israel, me parece. Te han pedido intervención. Sí, adelante Israel. Cacho. Abrí el micrófono, Cacho. Sí, los historiadores discutimos continuamente qué pasa si es la economía la que define las elecciones o son otras cosas las que suelen definir las elecciones. Y hay argumentos para las dos cosas. Qué sé yo, George Bush padre, el viejo,
había ganado la guerra del Golfo, ¿se acuerdan? La había ganado, había revertido la imagen negativa que tenía Estados Unidos de lo de Vietnam, había un orgullo general, pero había una ligera crisis económica que no era demasiado. Y Bill Clinton le ganó las elecciones con el eslogan "It's the economy, stupid". El tipo que era el héroe que había ganado era la economía. Ahora, los demócratas siguen sin poder entender, estuve hablando hoy a la mañana con uno de ellos, en Estados Unidos, ¿cómo es posible que Biden, que está haciendo la política más favorable a la clase, a los obreros no universitarios, blancos, todos esos en un 80% votan por Trump? Y no lo pueden entender, pero son los mejores sueldos, la mejor época de sueldo, que más subió el salario real y todo fenómeno. Pero el blanco no educado vota por Trump. El varón blanco no educado mayoritariamente vota por Trump, ¿no? Así como en la guerra norte-sur, los sureños que peleaban descalzos, los blancos que eran directamente la última basura en el sur, eran los que peleaban a favor del sur y los que mantuvieron la guerra durante 4 años, directamente en contra de sus intereses. Entonces, es lo que siempre discutimos y, bueno, y sin llegar a ningún acuerdo, por supuesto, ¿no? A veces pasa una cosa, a veces otra. Los politicólogos, ustedes por ahí lo entienden mucho mejor. Si no hay nadie, si hay un agujero, yo estoy, gracias. Si no Dale, hay nadie. dale. Adelante, Julio. Rápidamente. No, primero para contestarle a Cacho que Argentina, es lo que dijiste recién, Milei votó con un plan de ajuste, ¿no? Y lo votaron los pobres, no lo votaron los ricos. Pero dejo de lado eso porque no es la pregunta. No, para Santiago le quería preguntar algo, pues me llamó la atención la presentación, buenísima, te felicito, la verdad que me encantó, muy articulada. Pero hay una parte que desde lo que sería el club, a mí por lo menos me choca un poquito, y me pareció un poco economicista, donde decís que hay un cansancio del intervencionismo en la gente, que por eso Milei llegó o ganó, digamos, tuvo éxito, creo que usaste esa expresión, si no me equivoco. Nosotros, y esto lo aprendí de Tito y le agradezco, no sé si está por ahí. Sí, acá está. Que me enseñó para un encuentro que hicimos hace tiempo. Él me enseñó que acá hay un problema, que hay un derrumbe de la credibilidad y la representabilidad de la política tradicional o de los políticos en Argentina. Después le ponemos el nombre que querramos al sustantivo ese. Pero el adjetivo está, representatividad, que no es adjetivo, disculpe, es sustantivo también, credibilidad de la política, de los políticos, o de la casta, como se diría hoy. En esa época no hablábamos de casta. Entonces, me pregunto un poquito, ¿por qué vos después hablas de que tiene que haber una buen funcionamiento de el poder ejecutivo y legislativo y excluís al poder judicial? Que a nosotros no sé, me parece a mí, por lo menos no quiero incluir a la gente de acá, me parece fundamental para lo que estamos hablando. Que hay un cansancio, digamos, vos pensás que no hay ningún tema con los jueces en Argentina, que elijo, no sé, digo, no hay ningún problema. Te pregunto. Me llamó la atención que no lo incluiste, porque es muy No, no, específicamente lo que te pusiste legislativo y ejecutivo, y lo sacaste al judicial. por ningún motivo especial, no, que no quedó adentro de la redacción nada más. Estoy pensando en políticas públicas y el diseño de políticas públicas. Quienes intervienen allí son el Poder Ejecutivo y Legislativo, no porque no sea importante digamos, el Poder Judicial, pero tiene un rol cualquiera sea indispensable en cualquier sistema económico. Más en un sistema capitalista, pero cualquier sistema que tenga alguna libertad requiere un poder judicial que funcione bien, y no es lo que pasa en Argentina. No, no hay ningún motivo por el cual no lo puse, sino porque no quería enfatizar allí la disputa sobre temas económicos. Y no, y lo que, ¿cuál es el agotamiento? Yo creo que hay un agotamiento sobre la política previa,
al momento de las elecciones, es lo que le permitió a Milei surgir, entre otras cosas, o sea, perdón, no quiero explicar yo por qué surgió Milei, pero creo que algo de eso ayudó. Puede ser efímero, puede volver, digamos, a cambiar. Por eso decía yo en dos niveles: uno, lo que hay hasta acá, y un cambio que se requiere, necesario, futuro, que no se ha dado, sobre un convencimiento de unos roles y funciones distintas que las que había, más perdurable, digamos, que sea sostén de esa nueva equilibrio, llamemos, de políticas públicas, según mi ley, orientadas a un extremo, según quisiéramos, creo, la mayoría, simplemente correcto, balanceado, digamos, que tenga unas lógicas sostenible, y que sea objeto de debate y de correcciones y de actualizaciones, para lo cual se requiere toda esa visión de construir instituciones, de construir una burocracia, construir una burocracia que funcione, ¿no es cierto? Pero no, simplemente no hay un menosprecio al Poder Judicial en absoluto. No quería hacer énfasis sobre eso por el tema como lo planteé, pero claramente que es así. Bueno, son las 9, que es el horario previsto para terminar este encuentro. Entonces, bueno, queremos nuevamente agradecer a los dos, a Santiago y Evangelina, por las presentaciones que nos hicieron, que creo que han satisfecho a todo el auditorio, a los socios y a la gente, los sociólogos que han venido a este encuentro. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber participado con ustedes. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, Muchas chao. gracias. 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 Adiós. Chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.